Hola traders, y futuros cazadores del Smart Money. hoy os traemos algo que os va a volar la cabeza, el Venom Model. Una estrategia de trading que combina precisión quirúrgica, lectura del mercado y un poquito de veneno. Si estás cansado de entrar tarde, comerte todos los stop loss y no entender por qué el precio te hace ghosting, quédate, porque esto es lo que estás buscando. Principios clave del modelo Venom. Lo primero es cogida de liquidez, después formación de Fair Value Gap y VPR, los niveles Venom, Time Distortion, SMT y por último una entrada en una temporalidad menor. Cogida de liquidez, la trampa del precio. ¿Qué es una cogida de liquidez? En el mundo del trading, esto significa que el precio va a buscar zonas donde hay muchas órdenes pendientes. Los stop loss de la gente, las limit orders y los breakouts. ¿Y quién va por esas zonas? El Smart Money. Piensa en ello como tiburones cazando por donde están todos los pececitos. Si no sabes dónde está la liquidez, tú eres el pececito. Fair Value Gap y VPR, las huellas del dinero inteligente. Ahora entra lo bueno. El Fair Value Gap es un hueco que deja el precio cuando hay un movimiento rápido, como si se saltara un paso. Tienes tres velas. Si el mínimo de la vela 3 es más alto que el máximo de la vela 1, el espacio que queda en la vela 2, ese es el Fair Value Gap. Tienes que esperar siempre al cierre de la vela 3 para que nos confirme tenemos un Fair Value Gap. Y luego está el VPR, el Fair Value Gap que aparece en dirección contraria justo en la misma zona. Esto revela una manipulación y luego la verdadera intención del mercado. La clave, el Smart Money te está dejando pistas, solo hay que saber leerlas. Pasamos al punto 3, los niveles Venom. Aquí es donde vamos a buscar los setups. Si el precio está fuera de estos niveles, simplemente no entramos. Disciplina ante todo, es lo más difícil. Vamos a ir recapitulando. Hemos formado la liquidez. Luego la hemos cogido formando un Fair Value Gap. Y a la vuelta un VPR, que es otro Fair Value Gap, como hemos dicho, en el mismo nivel que del primer Fair Value Gap, pero en dirección opuesta. En este rally alcista nos va a crear los niveles Venom que más adelante vamos a especificarlo mejor cómo determinarlos. Time Distortion, la calma antes de la explosión. Después de que se forme el VPR, el precio entra en una fase de consolidación. Es ese momento de silencio incómodo justo antes de que el mercado haga boom. Aquí es donde se carga la energía para el siguiente movimiento fuerte. Aquí normalmente es donde la gente, teniendo una dirección clara alcista, porque normalmente se coge una liquidez importante, aquí es donde la gente pierde los nervios o no espera la entrada correcta. ¿No te ha pasado alguna vez que te ha tocado el stop loss y al milímetro y luego se ha ido a tu target? Seguramente estabas en el time distortion. ¿Y hasta dónde dura el Time Distortion? Hasta que nos cree un SMT. SMT. ¿Qué significa SMT? Smart Money Technique. Es el dato oculto entre activos. ¿Quieres descubrir si hay manipulación institucional? Compara dos activos correlacionados, en este caso, el Nasdaq y el SP500, o el euro y la libra. Cuando uno rompe estructura y el otro no, ahí está. Se revela la intención del Smart Money. Esto es como leer entre líneas en el mercado. Aquí tenemos los ejemplos. Si NQ a una hora concreta te hace un mínimo, luego crea un máximo y luego crea un mínimo más bajo, quieres que a la misma hora IES esté creando un mínimo, un máximo, pero un mínimo más alto. Entonces te va a crear una divergencia entre mínimos, donde NQ en este caso va a hacer un mínimo más bajo, va a hacer esta línea inclinada para abajo, mientras que los mínimos de IES van a estar inclinados para arriba cuando los juntes. En un caso bajista, lo que estaremos mirando no serán los mínimos, serán los máximos, ¿vale? Entonces, vemos que NQ hace un máximo, luego un mínimo y luego hace un máximo más alto, donde IES en la misma temporalidad y a la misma hora va a hacer un máximo, un mínimo, pero luego va a hacer un máximo más bajo, ¿vale? Entonces unimos los máximos y vas a ver que siempre es importante que utilices la vela de la misma temporalidad y a la misma hora, ¿vale? Y siempre en los cierres de vela, nunca mientras se está formando, porque muchas veces lo pones y luego te hace un máximo más alto o te rompe el SMT o cualquier cosa. Te esperas hasta el cierre de vela y luego buscas el SMT. Una vez tenemos el SMT, pasamos a una temporalidad menor para buscar nuestra entrada. Esto es el ajuste fino. Después de todo lo anterior, entramos en una temporalidad menor.
Aquí buscas precisión quirúrgica, una entrada limpia, un riesgo controlado y un trade con alto potencial. Recuerda, el Venom Model no es entrar por entrar, es esperar el momento perfecto. No utilizamos una entrada concreta. Aquí va un poco según la personalidad de cada uno. Nosotros podemos utilizar un order block, un fair value gap, un inverse fair value gap o cualquier otro PD array que os guste. Lo dejamos a vuestra elección. Al final, si has esperado el modelo y las confirmaciones, la entrada va a ser un poco lo de menos. Dependiendo del riesgo que esté dispuesto a tener, va a coger una entrada u otra. Aquí vemos todo el modelo en sí, ¿vale? Aquí vemos la cogida de liquidez, el Fair Value Gap creado mientras se coge esa liquidez, el BPR creado en el movimiento opuesto de esa cogida de liquidez, los niveles Venom, ¿vale? El Time Distortion y el SMT. Ahora es el punto donde buscaríamos la entrada. Aquí tenemos el mismo modelo, pero esta vez bajista. Podemos ver que tenemos una liquidez que ha sido cogida. Hemos creado el Fair Value Gap de subida y el VPR, el opuesto. Después hemos creado la consolidación o Time Distortion, el SMT, y después buscaríamos la entrada en una temporalidad menor. Es exactamente lo mismo que acaba de explicar Abraham, esta vez en formato bajista. Vamos con el primer ejemplo. En este caso es un pantallazo, luego iremos en los ejemplos en directo, ¿vale? Pero me gustaría que veáis cómo se ve esto en real, ¿vale? Cómo se ve esto en los gráficos, no solo en las líneas. Vemos que tenemos una liquidez, no, en este caso no se ve entero porque no me cabía la imagen, pero imagínate que hay un mínimo aquí, ¿vale? Tenemos una consolidación, donde en la cogida de esta consolidación ha creado un Fair Value Gap de bajada, el BPR de subida, los niveles Venom que se crean en la formación del BPR primero y el nivel Venom segundo. ¿Por qué es importante el segundo? Es donde se cancela el modelo. ¿Cuánto va a durar la consolidación del Time Distortion? Hasta que nos cree el SMT. Súper importante. Si el Venom Model está en 15 minutos, hay que esperar al cierre de la vela que nos crea el SMT En 15 minutos. en 15 minutos. Por lo que una vez tenemos ese cierre, pasamos directamente a un minuto y buscaríamos una entrada, pues ya sea en un order block, en un fair value gap, en un breaker, en un unicorn, en lo que sea. ¿Qué pasa? Que si estás en un minuto, o sea, si la formación del Venom se crea en un minuto, bajaremos a 30 segundos, a 15 segundos en la temporalidad que más claro tengamos una entrada. ¿Vale? Si a ti te gusta, por ejemplo, entrar en un Fair Value Gap y en 30 segundos no se ha formado, baja a 15, que seguramente sí que esté formado. Y si no, en 5. Ya lo veréis. Seguimos con más ejemplos. En este caso tenemos otro ejemplo, esta vez bajista. Podemos ver que tenemos todos los niveles que hemos mencionado antes, la liquidez que está cogida, el Fair Value Gap, el VPR, la consolidación, el SMT y recuerda buscar una entrada en temporalidad menor, que eso ya lo dejamos a vuestro gusto. Vale, aquí como veis, el Time Distortion es enorme en comparación a cómo se ha formado el modelo. Vemos que el Fair Value Gap de cogida de liquidez es muy pequeñito, pero está. Y el VPR es más grande. O sea, no siempre va a ser algo perfecto, simétrico como el modelo del PDF. También por eso os estamos poniendo diferentes tipos de ejemplos para que veáis que el modelo no siempre se crea de manera perfecta. Puede tener asimetría y el time distortion puede durar 5 segundos, puede durar 5 minutos o puede durar una hora, dependiendo de la temporalidad en la que se forme y de la hora del día en la que estemos en ese momento. También va a ser muy importante ver las noticias que tenemos, porque si el día de ayer hemos tenido noticias muy importantes y el precio se ha movido muchísimo, el día siguiente vamos a tener mucha más consolidación. Entonces podemos esperar un precio mucho más choppy, mucho más de rango y va a tardar mucho más a formar el modelo. Vale, aquí tenemos el siguiente ejemplo, donde tendríamos liquidez, cogida de liquidez mientras formamos un Fair Value Gap, luego el VPR de subida. Todo esto, este retroceso, luego este impulso, luego este retroceso, es parte otra vez del Time Distortion. Una vez tenemos el SMT, ¿dónde estaría la entrada? En el cierre de esta vela. Por lo que si estamos, digamos, en 5 minutos y el cierre de esta vela está aquí, no pasaríamos a buscar la entrada hasta que cierre y entonces bajaríamos a un minuto y buscaríamos la entrada. Aquí tenemos el mismo trade, pero entrando ahora en temporalidad menor para buscar una entrada. Esta vela de aquí es donde hemos cerrado la vela de temporalidad mayor que nos formaba el SMT. Al bajar de la temporalidad menor, vemos que nos ha creado un fair value gap alcista que ha sido cerrado por debajo mientras creaba el SMT
que nos ha cerrado por encima y la entrada estaría en el retesteo de este Fair Value Gap. Aquí es súper importante que cada uno tenga una entrada. ¿Por qué? Porque para mí igual es el retesteo de este Fair Value Gap, pero para otra gente será la inversión de este Inverse Fair Value Gap de bajada, ¿vale? O para otro será este Order Block. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una entrada alcista. Podemos ver que tenemos la liquidez bajista que ha sido cogida, formando un Fair Value Gap y otro de subida, el BPR. Tenemos después el Time Distortion. Tenemos el SMT, pasamos a una temporalidad menor para buscar la entrada. Vale, aquí tenemos el mismo trade, pero en una temporalidad menor. Creo que esto era una entrada en 30 segundos. Y aquí lo que vemos que una vez formado el SMT en un minuto, estaríamos en este punto de aquí, bajaríamos a temporalidad menor, en 30 segundos, 15, sí, 30 segundos, donde nos formaría un Fair Value Gap chiquitito, la entrada estaría en el Order Block de 30 segundos que se ha formado en la cogida del Fair Value Gap de 30 segundos, ¿vale? O en el retesteo de ese Fair Value Gap. El Stop Loss, ¿dónde lo pondríamos? Por debajo del Fair Value Gap creado en BPR. Y ahí lo tienes, el Venom Model explicado de forma clara, profesional y sin dormirte en el proceso. Algo muy importante del modelo que no podemos obviar. ¿Dónde pondrías el stop loss en break-even? ¿Dónde lo ponemos nosotros? Buscaremos el último high o el último low en dirección de nuestra entrada. ¿Qué significa esto? Que si hemos entrado en este punto de aquí, el primer high, estaría en este punto, podrías coger o este, para tú mover el stop loss en break-even. Si vamos a cambiar de dirección y anular nuestro Venom Model, primero se va a coger un high. Y ahí puedes hacer dos cosas. Cerrar un 10% de tu trade poniendo el stop loss en break-even, o un 40 o un 80, lo que tú estés más cómodo arriesgando, y a partir de ahí lo que venga es gratis. A mí me gusta cerrar un 20% de mi trade, poner el stop en break-even, y si me saca, por lo menos he cobrado. Y ahora buscaremos ejemplos del Venom Model en directo. Ahora toca la parte divertida. El precio está cogiendo las liquideces. Tenemos esta Buy Side Liquidity, tenemos esta otra, y el precio está cogiendo estas liquideces, vale, formando un Fair Value Gap y un BPR. ¿Dónde están? Fair Value Gap. Vamos a ponerlo aquí. Fair Value Gap y el BPR justo aquí arriba. BPR. Vale, niveles Venom. El nivel Venom va a ser este de aquí. El otro nivel Venom va a ser el cierre de la vela que nos crea el BPR. ¿Qué podemos esperar ahora? El Time Distortion. Vemos que aquí ha creado un máximo más alto. El cierre de esta vela, vamos a hacer zoom para verlo mejor. SMT. ¿Por qué? Porque en ES vemos que ha hecho un máximo igual o menor que en Q ha hecho un máximo mayor. Por lo que ahora bajaremos a 30 segundos y en NQ buscaremos la entrada. Vemos que en 30 segundos tenemos este Inverse Fair Value Gap de aquí, que pondremos Inverse Fair Value Gap. ¿Por qué queremos que sea? ¿Por qué esperamos que esto sea inverse? Porque es alcista y nosotros estamos buscando una entrada bajista. Por lo que esperaremos que el precio nos cierre por debajo y nos dé una entrada o en este order block de aquí o en el retesteo de este inverse. Vamos a ver qué es lo que hace el precio. ¿Vale? El precio nos cierra debajo del order block y puedes poner la entrada o en este punto o en este punto. A mí me gusta, como he dicho antes, entrar en los order blocks. El stop lo pondríamos arriba del nivel Venom para que no nos lo invalide, ¿vale? Voy a quitar esto ahora. ¿Dónde pondríamos el stop en break-even? Pues yo lo pondría en estos lows de aquí. Stop loss en break-even. Y el take profit lo pondría pues 2 a 1, por ejemplo.
en estos lows de aquí es muy bonito para ponerlo. Perfecto. Vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Vale? Vemos que venimos a tocar el Inverse Fair Value Gap, pero en este caso a mí me gusta entrar aquí. Podías entrar aquí, podías entrar aquí. Lo dejamos aquí. Vemos cómo va evolucionando. Nos esperamos. Vamos a mover esto aquí. ¿Vale? Aquí en este punto moveríamos el stop en break-even. Podríamos coger, ahora mismo lo voy a dejar así. Vale. Podríamos coger un pequeño parcial aquí, ¿vale? Y dejaríamos el resto del trade hasta el TP1. Le dejamos correr. Vamos a cambiamos a un minuto para verlo diferente. Lo dejamos correr. El precio se acerca, pero nosotros estamos protegidos. Lo dejamos correr. En este caso nos llevaríamos 71 puntos, que es una locura. Y sería un trade en la sesión de Londres, ¿vale? Entraríamos a partir de las 4 de la mañana de Nueva York, que es la sesión de Londres. La sesión de Londres, la London Kill Zone dura hasta las 5 de la mañana y tendríamos un trade desde las 4 de la mañana que dura hasta las 6. En este caso serían 2 horas de trade. Vamos al siguiente ejemplo. Vale, aquí lo que tenemos son estas liquideces de aquí. Es un ejemplo en 30 minutos. Buy side liquidity. Buy side liquidity. Tenemos que esperar hasta que el precio nos cree, en este caso nos crea un Fair Value Gap. En este caso parece que nos forme aquí el BPR, pero como podemos ver, la siguiente vela nos lo cierra, por lo que este Fair Value Gap ahora mismo estaría eliminado y esperaríamos que nos creara otro Fair Value Gap. Y esperamos. Y nos crea aquí este Fair Value Gap chiquitito. ¿Vale? Pues lo marcamos. Lo voy a marcar más grande para que se vea, ¿vale? Fair Value Gap chiquitito. Vamos a ponerlo que se vea bien. Top left. Y el BPR creado en este punto. Ahora, ¿qué es lo que hay que esperar? Hay que buscar los niveles Venum que estarían en el mínimo este. Venum y en el cierre de esta vela de aquí, que sería la que nos confirma que nos ha creado, en este caso nos ha creado dos BPRs, ¿vale? Y esperaríamos hasta que tengamos un SMT con IS. Vamos a poner los nombres. Vale, aquí tendríamos el Time Distortion hasta que nos cree un SMT con entre NQ y IS. Pues esperamos. ¿Vale? Aquí que tenemos. Esto no es un SMT. Esperamos. Aquí tenemos otro high. No hay SMT. Perfecto. Es importante que los SMTs estén en esta parte y no estén en la pared del VPR. ¿Vale? No, que no sea SMT con este mínimo, con este máximo o este máximo y este máximo. ¿Vale? Que estén creados en el Time Distortion. Vamos buscando, esperamos. Vale, ¿qué vemos ahora? Tenemos este high y este high que si miramos aquí arriba, no sé si lo vais a poder, no sé si lo podéis ver bien, pero este high está en 21.487 y este high está en 21.486,25, ¿vale? Esto sería, a grandes rasgos, estaría así, ¿vale? Y vemos que en IS tenemos este high y este high, que es el mismo, y está en inclinación alcista. Vale, ¿qué haríamos ahora? Que en este punto, cuando cierre la vela de 30 minutos que nos ha creado el SMT, pasamos a un minuto. Y aquí buscaremos un setup bajista. Tenemos, en este caso, Fair Value Gap. Tenemos
order block. Tenemos este cyst de aquí. Tú puedes escoger lo que más te guste. En mi caso siempre me gusta entrar o en los cyst o en los order blocks, ¿vale? Por lo que podría poner mi entrada en el retesteo del order block y el stop en el high. ¿Por qué en el high? Porque si me rompe este high, vamos a fastidiar, o sea, vamos a invalidar el SNT creado, ¿vale? Por lo que estaríamos fuera del trade con un riesgo de 21 handles, que es muy poquito, dependiendo de qué lotaje tengas, y pensando en buscar otro trade dentro de los dos niveles B, ¿no? ¿Vale? Por lo que no voy a tener un riesgo de 88 handles, pero sí voy a tener el riesgo poniéndolo en este high. Ahora buscaremos, vamos a poner los otros niveles, el stop loss en break-even lo pondríamos en estos mínimos de aquí y buscaríamos una entrada de 2 a 1. Mismo, podríamos buscar en estos lows de aquí. Aquí cogeríamos el primer TP, aquí podríamos cerrar una parte de nuestra posición cuando ponemos el stop loss en break-even y mi primer TP, o el segundo TP en este caso, estaría TP1. Luego puedes poner lo que tú quieras. O sea, puedes poner TP1, puedes poner el segundo TP aquí. Ya dependerá de lo que buscas en un trade y cuántos handles estás dispuesto a arriesgar, ¿vale? Aquí serían 72 handles. Perfecto. Vamos a ver. Nos da entrada tanto en el retesteo de este order block, de aquí, del cyst o del fair value gap, como tú quieras. Vamos viendo, la reacción es muy bonita. Vuelve a retestearlo una vez más. Una tercera vez. Sin prisa, no movemos el stop. ¿Hasta cuándo no movemos el stop? Hasta que nos toca en este punto de aquí. En este punto de aquí moveríamos el stop en break-even, ¿vale? Cogeríamos un pequeño parcial si queréis, si no, pues no. Vamos a ver, lo pongo aquí otra vez para que vaya marcando la bajada. Diríamos unos 24 handles, que está muy bien, ¿vale? Y continuamos esperando. Casi tocamos el primer TP, pero quietos. Vamos a darle más espacio. Tarda, pero al final llega el primer TP. O nos llega el segundo TP. Y termina cayendo más. ¿Por qué? Pues porque el bias de ese día era muy, muy bearish y perfecto. Pero tú ya tienes tu TP1 y TP2. Has pagado al trader. Incluso estaría genial pagar al trader aquí y aunque te saquen break-even, tú ya comes. Vale, vamos al último ejemplo y los demás ya os dejo a vosotros que hagáis vuestro backtesting para que veáis que esto no está ligado únicamente a los futuros, ¿vale? Que está en cualquier activo, ya sea en criptos, en forex, en futuros, en commodities. Y vamos a ver un ejemplo en el euro, estamos en 15 minutos. Vamos a ver qué liquideces tenemos. Tenemos ahora mismo esta liquidez. Sell side liquidity. Tenemos esta otra. Bueno, estas dos. Estos igual los aquí. Sell side liquidity, ¿vale? Y vamos a ver dónde tenemos el fair value gap primero. Estaría justo aquí. Y ahora esperaríamos al BPR. Y aquí lo tendríamos. Aquí podemos ver un pequeño fair value gap, pero me gusta un displacement así. ¿Por qué? Porque necesitamos un colmillo de la serpiente y el otro colmillo, ¿vale? Algo marcado, fuerte. ¿Qué podemos ver aquí? BPR. Y ahora lo que falta... Vale, aquí ponemos los nombres para que quede bien claro. Pondríamos ahora
Este sería el nivel Venom 1 y el nivel Venom 2. Ahora esperaríamos el Time Distortion. Lo esperamos tranquilamente hasta que tengamos un SMT. Una vez creado el SMT, bajamos a 1 minuto. Aquí sería el cierre de la vela de 15. Bajamos a 1 minuto. Y aquí buscaríamos una entrada. Tenemos Order Block aquí. Order Block. Tenemos un Fair Value Gap. Entonces tú aquí eliges dónde quieres entrar. A mí me gusta entrar en los Order Blocks, por lo que pondría la limit en este Order Block. Una vez ha cerrado la vela de 15, pondría un stop debajo de este mínimo. Aquí vemos que estamos por fuera de los niveles Venom, pero el SMT lo ha creado una vez ha entrado dentro de los niveles Venom y luego se ha apartado, ¿vale? Pues entraríamos aquí. Aquí buscaríamos a la izquierda niveles por encima de nuestra entrada para proteger nuestra posición, que por ejemplo podría ser este punto de aquí, Stop Loss en Break-Even. Siempre es importante saber primero los stops en Break-Even, ¿vale? ¿Dónde pondrías el stop en Break-Even? Aquí pondríamos TP1, y aquí arriba puedes ponerlo donde tú quieras, ¿vale? Pero pondría, por ejemplo, TP2, que lo pondré en middle, va bien, right, TP2, TP3, lo que tú quieras, ¿vale? Puedes ponerlo 2 a 1, dependiendo, o mira, TP3, TP2. Y aquí lo pondríamos right. Pondríamos esto aquí arriba. Y veríamos cómo se desarrolla, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Stop loss en break-even. Aquí pondríamos el stop directamente aquí, ¿vale? Podrías coger una pequeña parte del trade, como tú quieras, o nada, hasta el TP1. TP1 cogido. Dejamos correr. Aquí está rankeando. El trade a partir de aquí ya es gratis porque tienes dos TPs. Uno es el primero del stop loss en break-even, que coge una pequeña parte. TP1 cogido. Casi nos toca el TP2, pero de momento nada. TP2 cogido. Perfecto. Y cogemos el final del TP3. Esto funciona en todos los assets. Mientras puedas obtener el asset relacionado y puedas obtener el SMT, puedes aplicar el método. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, no sigas al precio, sigue al dinero inteligente. ¡Adiós! Adiós, chicos.